Aquí vamos con nuestro tema número 2 de este congreso. Se titula Háganlo bien. ¿Lo pueden decir? Háganlo bien. Y vamos a basarnos en el Salmo 33, versículo 3. Salmos 33, 3. Salmos 33, 3. Dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Hemos orado durante todo este tiempo, pero ahora específicamente nos ponemos de acuerdo para pedirte que hables a nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, más que toda espada de dos filos, es útil para santificar, es útil para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y hoy queremos, Señor, abrir nuestros oídos para esto. Usa mis labios, que se hable, Señor, lo que tú quieres que se diga, que esté siempre respaldado y fundamentado en tu palabra y por tu palabra. Que sea, Señor, tu Espíritu hablando en nuestras vidas. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Este texto y la temática de todo el congreso se encuentra en el libro de los Salmos. Los hebreos llaman al libro de los Salmos como Tehilim, que significa alabanza. Entonces, si pudiéramos traducir la palabra Salmos al español, en otra forma, más apegada, sería el libro de las alabanzas, el libro de alabanza. Y el vocablo Salmos en castellano viene del griego salmos, que significa toda composición métrica, escucha eso, a propósito para ser cantada. Eso es lo que significa salmos en el griego. Toda composición métrica a propósito para ser cantada, especialmente con el acompañamiento del salterio. Y aquí en esta definición del diccionario bíblico, lo puedes encontrar en cualquier diccionario bíblico, esta palabra psalmos griega, tiene todos los componentes de la música. La música se compone de melodía, de armonía y de ritmo. Entonces la definición dice toda composición métrica, ahí está el ritmo, a propósito para ser cantada. Ahí está la melodía y especialmente con el acompañamiento del salterio, y ahí está la armonía. Entonces, la palabra salmos en el griego tiene todos los elementos necesarios para hacer música y de manera completa, no le falta nada. Hasta allí tenemos la música, la parte musical. Pero no solo es música instrumental. ¿Sí se entiende lo que es música instrumental? O sea, en donde no hay alguien cantando, donde no hay un cantante, no tiene letras, sino es solo música. Hasta allí la definición nos da únicamente música instrumental, pero no se limita a eso, porque esta música instrumental tiene un contenido, tiene una letra. La letra de los salmos se ha clasificado de diferentes formas. Algunos salmos son salmos de acciones de gracias, y cuando tú lees algunos de ellos, te das cuenta que el salmista en la letra está expresando acciones de gracias a nuestro Dios por victorias en las guerras, por la provisión de Dios, etc. Pero hay otro tipo de salmos, otro tipo de letras de los salmos, de estas alabanzas, las cuales tratan acerca de lamentaciones, tratan acerca de oraciones. Son distintos temas, ¿no? Unos son de gratitud, otros son de lamentación. Y es que así es nuestra vida a veces, ¿no? Hay veces en las que nos lamentamos y hay veces en las que damos gracias a Dios. Y hay diferentes etapas de nuestra vida. Pero hay otro tipo de salmos, estoy hablando de su contenido, en lo que dicen ellos mismos, que se les llama salmos didácticos, salmos de enseñanza. Y qué maravilloso es que por medio de la letra de un canto, de una alabanza, se pueda enseñar, se pueda instruir a la congregación. Y este Salmo 33, te estoy diciendo que se encuentra en el libro de los Salmos, que son alabanzas, que son música con letra, que enseña, y está dentro de esa categoría de la enseñanza, de los salmos didácticos. Nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios revelado en la creación. Ayer Janet mencionaba acerca de ese atardecer que disfrutamos hace un par de días, ¿verdad? Cuando tú ves ese atardecer, cuando tú ves esa creación, Dios está diciendo: hello, aquí estoy, no te olvides. Tráeme al más sabio, tráeme al más rico, al más famoso, y que me haga eso, ¿verdad? No va a poder. ¿Por qué? Porque el Señor es el único quien creó todas las cosas de la nada. Y este Salmo 33 está en la categoría de los salmos didácticos, los cuales nos enseñan el poder de la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios.
Y esta conferencia se va a desarrollar en los primeros 5 versículos de este Salmo 33. Vámonos desde el versículo 1, vamos a llegar hasta el 5 y vamos a explorar un poco más adelante en este mismo Salmo. Vamos a ver el versículo 1 que lo hemos estado leyendo, ya se lo empecé a poner ahí en su corazón para que lo medite. Vamos a detenernos para ver qué es lo que el Señor nos habla. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando mencionamos la palabra alabanza, recuerda, estamos hablando de salmos, música acompañada de letra. Y esa primera palabra que aparece ahí en el versículo 1 es alegraos. Y viene de la palabra ranán. Significa cantar, significa gritar, significa clamar. Esa palabra alegraos. Cantar, gritar, clamar. Hay diferentes tipos de canto, ¿verdad que sí? Hay cantos que son muy solemnes, hay cantos que son muy tranquilos, pero hay otro tipo de cantos que van con más énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hay alguien aquí de México? ¿Sí? Cuando escuchas el mariachi, ¿verdad? Que se arranca con la trompeta y todo eso, lo primero que haces es ¡ah! Sale el grito, ¿no? El grito acá mexicano. Bueno, es algo que acompaña la melodía, esa es una expresión, y algo así es alegrar. Es cantar, es gritar, es clamar también, así como cuando levantas la voz para pedir ayuda, no es como que dices, no lo siento, ¿verdad? Si te está pasando algo, se está quemando una casa, no dices, no siento gritar, ayuda. No, o sea, ¿verdad? Hay algo que te empuja a gritar, hay algo que te empuja a levantar tu voz. Para allá nos vamos a acercar un poquito. Y esta misma palabra relaciona dos cosas. La palabra ranán en el hebreo es el canto y la alegría. El canto y la alegría. Y como decía, Dios nos hizo con emociones. Eso es parte de nosotros. No queremos caer en lo que algunos han caído de decir, no, la alabanza debe ser solemne, el canto debe ser solemne y con el himnario y cuidadito y muevas el párpado porque eso es de la carne, ¿verdad? Y caer en ese extremo no es lo que queremos precisamente, porque Dios nos hizo con emociones, el alma, Dios nos hizo con esa parte de nuestras emociones del alma, y nuestras emociones se manifiestan por medio de expresiones. La alegría, si tú te has detenido a pensar en eso, la alegría acelera nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? Tu corazón se empieza a acelerar, va más rápido. Por eso la música alegre se relaciona con música rápida. O sea, es normal, ¿no? No concibes una música así toda upbeat, así, o downbeat, así toda lenta, y dices, no, pues está bien alegre, ¿no? Y la música alegre siempre va a ser rápida. ¿Por qué? Porque en nuestras emociones el corazón se acelera y estamos así contentos, ¿no? Estamos expresivos, estamos efusivos, es la palabra. ¿Y cómo expresamos la alegría? Es la pregunta. ¿Cómo expresamos la alegría? Piensa, cuando estás alegre, ¿cómo expresas esa alegría? Bueno, algunos cuando van a trabajar, por ejemplo, van en camino al trabajo, durmieron súper bien, todo está bien en tu casa, tuviste un rico desayuno, vas en camino. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente cuando está contenta y está todo smooth, todo tranquilo? Empieza a silbar, ¿no? Y está silbando una melodía. ¿Por qué está eso en nosotros de forma natural? Empezamos a emitir una melodía con nuestro silbido porque estamos contentos. ¿Cuándo has visto una persona triste silbando? ¿Sabes que no? No es común hacerlo, en sus 5 sentidos por lo menos, ¿no? No se da. Lo expresamos también con risas. Cuando estás alegre te ríes, ¿verdad? Por eso a veces aquí en la congregación decimos, dile a tu hermano que está a tu lado, estoy contento. Él dice, estoy contento. ¿Vale? O sea, su cara no refleja lo que está diciendo, lo que se supone que debería de sentir. O a veces también con cantos, por supuesto, ¿no? El canto es una manera de expresar nuestras emociones, en este caso nuestra emoción de alegría. Y el arte sirve para expresar las emociones del hombre. Si estudias el arte te vas a remontar hasta los primeros hombres, ¿verdad? Los cuales pintaban cosas ahí de lo que iban a cazar y relataban sus historias ahí en las piedras y todo esto. Desde allá se remonta el arte. El arte ha sido parte de la vida del hombre. Nadie le enseñó al hombre, mira, esto es la música, estas son las notas musicales, estos son los sonidos. No, naturalmente el hombre empezó a descubrirlos porque es parte de nosotros. Es una manera de expresar nuestras emociones. Y el Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres de la Biblia para escribir este salmo que estamos leyendo, está inspirando, está invitando al lector para que exprese su alegría cantando.
¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que a Dios le importa el arte. ¿O tú qué crees? ¿Tú crees que a Dios le importa el arte o no? Por supuesto. Puse el ejemplo del atardecer. Eso es una obra de arte. Hay quienes la pintan, pero Dios no necesita pintura. Él necesitó su palabra, ocupó su palabra para hacer eso. ¿Por qué? Porque a Dios le importa el arte y le importa que nosotros también tengamos algo que ver con el arte. Ahora, el mundo está lleno de canciones que expresan alegría. Te estaba hablando de esta palabra ranán, que es cantar con alegría. Y el mundo expresa sus canciones, expresa alegría por medio de canciones. De hecho, la misma música y todo el arte tiene esta capacidad de mover las emociones de quienes la aprecian. Tiene esa capacidad la música, y Janet lo explicaba ayer un poquito. Pero vamos a ver más específicamente a qué tipo de canción alegre se refiere este versículo 1 del Salmo 33, porque dice, alegraos, después dice, oh justos, y esto implica que la invitación se hace a un grupo de personas. Hay veces que los salmos dicen, alégrense cielos, alégrense la tierra, alégrense las bestias, ¿verdad? Aquí no se refiere a las bestias, ¿verdad? Se refiere a los justos. Entonces la invitación va hecha a un grupo selecto de personas, a los justos. Y justicia aquí no tiene que ver con perfección. A menudo lo relacionamos con eso, ¿no? Es que es bien justo, es bien santo, es alguien perfecto, quien nunca falla, quien nunca se equivoca, y no está hablando de eso. De lo que está hablando es de rectitud. Es diferente perfección a rectitud. Puede haber un músico muy bueno quien se equivoca. O sea, es bueno, pero no es perfecto. Se puede equivocar, nos podemos equivocar. Como músicos o como cantantes, hasta el mejor se puede equivocar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Sin embargo, esta palabra justicia nos habla de rectitud y me llamó mucho la atención esta palabra, la palabra lealtad. Dios relaciona la rectitud con la lealtad, serle leal a Dios y ser leal a lo que hacemos, ser leales a lo que hacemos para Dios. Entonces se refiere a un grupo de personas que anhelan ser rectos, que anhelan ser leales. ¿Cuántos anhelan ser leales a Dios aquí? ¿Sí? Ser leal a Dios tiene que ver con decir una cosa a Dios y hacer lo que decimos que hacemos. Ser leal a Dios tiene que ver con que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Aquí y afuera de la iglesia. Eso tiene que ver con lealtad también. Se refiere a aquellos quienes son hijos de Dios, puntualmente, a los justos. Tiene que ver con los que son hijos de Dios. Y un inconverso es incapaz de agradar a Dios con su alabanza. Aquí esto nos da un principio. Un inconverso es incapaz de agradar a Dios con su alabanza. Y eso se da. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan indispensable la alabanza en sí misma, o la música en la iglesia en sí misma, que se ha recurrido a contratar músicos seculares para ocupar estos lugares que deberíamos ocupar los hijos de Dios. Y no estoy diciendo que eso esté bien, nada más estoy diciendo lo que pasa. Yo tengo amigos músicos profesionales quienes el sábado tocan en un bar, divierten borrachos, y el domingo pues están con los himnos. Santo, santo, santo. O sea, ¿te fijas? No tiene absolutamente nada que ver, pero para ellos es una chamba y les pagan bien. Y las iglesias están dispuestas, esta no por cierto, a pagarles a músicos profesionales sin importar su vida moral, sin importar si son leales, si son rectos, si son hijos de Dios, solamente para llenar una función. Y no coincide. ¿Por qué? Porque un inconverso podrá ser capaz de leer una partitura. Y no se trata nada más de leer una partitura, sino interpretarla, darle el sentido, el feeling que tiene ahí. Ese no se puede escribir, ¿verdad? Tienes que conocer al autor, de quien te da la partitura, y eso es todo otro tema. Pero no se trata nada más de leer la partitura y de interpretarla, sino se trata de agradar a Dios. Son dos cosas distintas. Y un inconverso es incapaz de agradar a Dios con su alabanza, por más ganas que le eche, por más que salte, por más que brinque, por más que hasta se pare de manos y toque la guitarra con los pies. No impresiona a Dios, ni agrada a Dios. Dice la tercera parte del versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová. Y ese es el propósito de cantar para los justos, para los hijos de Dios. Nos habla de lo que genera el canto alegre. Canten alegremente justos en Jehová. Eso es lo que genera el canto alegre. Y no solo nos habla de lo que genera ese canto alegre, sino nos habla también del fin o del propósito de este canto alegre.
Entonces, este grupo de personas a quienes se les hace esta invitación se caracterizan por tener un mismo fin, por tener un fin común, que es Dios. Eso es lo que a nosotros los hijos de Dios nos une, Dios. O sea, no es tan complicado, ¿verdad? Hay clubs, hay comunidades que lo que los une es el fútbol, ¿verdad? Y no digo que esté mal, ¿no? Aunque yo no soy muy fan de los deportes, pero hay comunidades a las que les une el fútbol y perfecto, y los une un equipo y son súper compas porque le van al mismo equipo. Eso es lo que les une. Pero en el momento en el que uno de ellos dice, ¿sabes qué? Ya no le voy a ese equipo. Aquí tenemos un hermano, no voy a decir quién se convirtió, ¿verdad? Le iba a un equipo, lo voy a decir, le iba a la América, pero se convirtió y un día dice que él es de Guadalajara. Y un día dice que estaba en un partido de las Chivas y dijo, no, yo debería de irle a las Chivas, ¿verdad? Porque yo soy de Guadalajara, y se convirtió de la América a las Chivas. Bueno, alguien quien hace eso es un apóstata, ¿no? A partir de ese momento dejó de ser de la comunidad de los de la América. Ya no es bien visto por la comunidad americanista, por supuesto, ¿no? Y a nosotros los creyentes lo que nos une no es eso. No es el fútbol, no es un estilo de música, no es un hobby o una práctica, incluso un movimiento doctrinal, una posición doctrinal. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es Dios, es Cristo y su palabra. Eso es lo que nos une. En el momento en el que alguien se desune, no sé si está bien dicha esa palabra, pero si no ya la inauguramos, en ese momento ya no puede haber comunión. ¿Por qué? Porque lo que nos unía, el vínculo que nos unía, se hizo a un lado. Entonces, pues bye. Cuando te vuelvas a unir a la palabra, nos vemos. Y yo voy a hacer todo lo posible por traerte de nuevo a la palabra. Pero regresando al tema, lo que une a los hijos de Dios es la palabra. Lo que une específicamente a los hijos de Dios para cantar alegremente es Dios y su palabra. Ese grupo de personas a quienes se les hace la invitación tienen este fin común que es Dios. Fíjate lo que dice Romanos 11:36, porque te dije que era lo que generaba este canto alegre, pero también es el propósito, es lo que nos lleva a ese canto alegre. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está el apóstol Pablo diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos, cuán inescrutables, y todo eso está irrumpiendo en alabanza, y su alabanza concluye diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluidas nuestras emociones. Y el arte tiene una finalidad estética. Esa es una de las finalidades del arte. Es una finalidad estética. Uno de los principios del arte es que el arte debe de ser hermosa. Y aquí ya nos metemos en un problema porque eso es subjetivo. O sea, la hermosura en el arte es subjetiva. Y te lo dice alguien quien estudió arte. Yo voy a las exposiciones, por ejemplo, de arte moderno y yo, no sé, a lo mejor soy muy naco, no sé, pero no le entiendo para nada. O sea, digo, eso es arte. Ok, bueno. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Alguien puede llegar ante un cuadro de esos y decir, ¡wow! ¡Hermoso! Y es una mancha ahí, ¿no? Parece que mi sobrino agarró la pintura y la aventó así, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque lo estético del arte es subjetivo. ¿Quién determina qué es hermoso o no? Porque lo que para uno puede ser hermoso, para el otro puede ser horrible. Pero el versículo 1, hablando de arte, hablando de canto, nos revela que quien determina lo hermoso del arte es ¿quién? Es Dios. No lo deja a criterio del hombre para que el hombre decide, digo, esto sí es hermoso, esto no, sino debe ser agradable a Dios, porque quien determina lo hermoso es Dios. Es lo que continúa diciendo. En los íntegros es que hermosa la alabanza. Si lo pusiéramos al revés, diríamos la alabanza de los desleales, la alabanza de los injustos es abominable, es horrible, apesta, podría decir Dios, es despreciable. Pero vamos a verlo en the good way. En los íntegros es hermosa la alabanza, porque es Dios quien determina lo que es hermoso, la belleza del arte misma. La expresión artística deja de ser subjetiva, ¿te fijas? El arte, y cuando sacamos a Dios de la ecuación, el arte se vuelve subjetiva.
Pero cuando incluimos a Dios, el creador del arte y de todas las cosas, el arte y su expresión deja de ser subjetiva. ¿Por qué? Porque se está midiendo con la regla de su creador. No sé si me estoy alcanzando a comunicar. La expresión artística deja de ser subjetiva y se vuelve objetiva, porque se está midiendo con la regla del creador de todas las cosas. Así que la verdadera esencia del arte proviene de Dios. Por lo tanto, no tiene que ver con agradarnos a nosotros mismos, sino con agradar a Dios. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Ahí es a donde te quería llevar. Que la esencia del arte, llámese expresión en pintura, en música, en cualquiera de sus expresiones artísticas, su esencia proviene de Dios. Fue Dios quien depositó eso en el hombre. Por lo tanto, no tiene que ver con agradar al hombre, sino agradar a Dios. Tiene que ver con eso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Es decir, mis gustos musicales, en lo que tiene que ver con la alabanza por lo menos, ¿dónde quedaron? Están crucificados. ¿Qué puede hacer alguien crucificado? Absolutamente nada. Mis gustos musicales están crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El problema es que algunos dicen: no, yo con Cristo estoy crucificado, pero mis gustos musicales no. Esos los vamos a meter y los vamos a insertar en la alabanza y vamos a hacer la alabanza como a mí me gusta. Pero el apóstol Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando hablamos de alabanza, no nos referimos a un estilo de música en primera instancia, porque tiene que haber un estilo de música en la alabanza. Pero en primera instancia no nos referimos a un estilo de música, sino a Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, debemos de pensar no en el estilo de música que nos agrada, sino en una vida agradable a Dios. Cuando pensamos de alabanza, la prioridad no es el estilo de música, sino es una vida agradable a Dios. Cuando hay una vida agradable a Dios, el estilo de música va a fluir y se va a volver solamente el acompañamiento y no el fin en sí mismo. Hoy en día hay un mover muy fuerte de alabanza y adoración. Se están dando letras, algunas de ellas son bonitas, son bíblicas incluso, pero vemos una corriente de un estilo musical que ya influyó. Parece que ya le robaron la creatividad a muchos músicos. Si no es en ese cuadro, no hay alabanza. Y no es así. Ahorita vamos a ver un poco más. Nosotros le agradamos a Dios cuando tenemos un corazón íntegro, un corazón dispuesto a imitarle, un corazón dispuesto a obedecerle. Porque una cosa es lo que decimos aquí arriba: oh Señor, te quiero agradar, y hasta nos tiramos al piso y nos postramos, y todos dicen: oh, bien espiritual el hermano, ¿no? Pero se trata de, en nuestro corazón, estar dispuestos a poner en práctica todo el show que hacemos acá. Que no es show, por cierto. ¿Sí me estoy comunicando? Es un corazón íntegro, es una vida dispuesta a imitarle a Él, imitar a Cristo. ¿Te imaginas a Cristo diciendo: no, este estilo es el bueno, todos los demás son un mugrero, este es el que me gusta y así son las cosas porque así yo quiero? Jesús mismo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo la ves? Esto quiere decir, quizás tú puedas preguntar, ¿esto quiere decir entonces que la música es irrelevante y que solo es relevante el corazón? Porque esa es la otra cara de la moneda. No, pues como Dios mira el corazón, pues ráscale y se va, ¿no? Ahí nos vemos a la salida, ¿no? 1, 2, 3 y vámonos. Con que empecemos y terminemos juntos ya lo hicimos, ¿verdad? Porque el Señor mira el corazón. ¿Esto quiere decir que la música es irrelevante? No. Esto fue la base de la alabanza, desde donde surge y a quién va dirigida. Pero ahora vamos a ver el desarrollo. Dijimos que la misma palabra psalmos en griego transmitía ya la idea de música bien definida, con armonía, con melodía, con ritmo y con letra bien enfocada. La misma palabra psalmos, así que sí es relevante la música. Dice el versículo 2 de Salmos 33 para continuar. Dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. ¿Será irrelevante la música para el Señor? La palabra aclamad es una de las palabras que se traduce también como alabanza, como dijimos.
Y alabar es hablar bien, así en un concepto muy, muy sencillo. Alabar es hablar bien. Y la palabra yada, que se tradujo como aclamar, es más específica. Es dar gracias, es dar loor, dar alabanza. Esa palabra que aparece ahí como aclamar, la palabra yada. Por ejemplo, cuando yo les doy a mis hijos un regalo, algo que me habían estado pidiendo hacía mucho tiempo, y digo, ok, te lo voy a dar, ahí va, ¿no? Su actitud es de alegría. ¡Yay, papi! Sí, están alegres. Y también de gratitud hacia mí. Es súper fácil para ellos venir y abrazarme. Papi, eres el mejor del mundo, te amo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibieron un regalo de parte mía. Ellos me dicen cosas como, ay, papi hermoso, ay, papito, te amo, eres el mejor, eres el más guapo, etcétera, ¿no? Yo noto que cuando estamos en ese escenario, para ellos les es más fácil hacer lo que yo les pida que hagan. Ellos están más dispuestos a hacer, después de recibir ese regalo. Hijo, ve a limpiar tu cuarto. Sí, papá, claro que sí. Van corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están agradecidos, recibieron un favor de parte mía. Y eso es lo que nos quiere transmitir el salmista. Está diciendo, denle gracias a Dios. En primer lugar, porque Él es Dios. Y en segundo lugar, por todos sus favores. ¿Te fijas? Podríamos no recibir ni un favor de Dios, que no es así. En su naturaleza está el dar. Pero no le alabamos en primer lugar por los favores que recibimos de Él, sino porque Él es Dios, porque Él creó las cosas, porque Él es digno. Hay un canto viejito, muy viejito, que decía así, yo te alabo porque tú eres Dios, no por las grandes cosas que has hecho en mí. Wow, esas líneas. Porque eres Dios y no por las grandes cosas que has hecho en mí. No solo porque creaste el universo, sino porque eres Dios. El versículo 2 propone una lista de instrumentos musicales, ¿te fijaste? O sea que la música sí es importante. Menciona el arpa, menciona el salterio y menciona el decacordio. Tenemos 3 instrumentos distintos, parecidos pero distintos. La idea que vemos es de incluir todo lo que esté a nuestra disposición para expresar alabanza al Señor. ¿Por qué no dice, alaben con algún instrumento de cuerda? Porque todos esos son instrumentos de cuerda. El arpa, el salterio, el decacordio son instrumentos de cuerda. ¿Y por qué no dijo, con cualquier instrumento de cuerda alábenle? O con lo que se encuentren. Específicamente nos da una lista de instrumentos de cuerda, pero de distintas construcciones, de diferentes tipos de números de cuerdas, de maderas y de materiales. Y esto nos da una amplia posibilidad creativa. O sea, esos instrumentos son capaces de producir, el arpa, el decacordio, el salterio, son capaces de producir, melodía, armonía y ritmo. O sea, en ese tiempo todavía no había guitarra. Estos son los abuelitos de la guitarra. Una guitarra puede producir una melodía, puede acompañar y es percusiva también produce ritmo. Esos instrumentos también. Y Dios, esto nos revela que Dios es creativo. De hecho, la letra de este salmo va a pasar un buen rato hablando de cómo Dios creó todas las cosas. Y no solo cómo las creó, sino cómo las sustenta. Así como Dios es creativo, nosotros debemos de serlo para alabarlo. ¿Tú qué crees? El rey David incluso inventó instrumentos, creó instrumentos musicales. Así como que ya había usado todos los que había a su disposición y dijo, pues ahora vamos a inventar uno. ¿Ves la creatividad? Dice el versículo 3 de Salmos 33, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Este versículo nos va a ocupar una buena parte del tiempo. Esto era nada más la introducción. La orden que nos da después de todo esto es a que le cantemos un cántico nuevo. Y eso se relaciona con este punto que te acabo de decir, de ser creativos, así como Dios es creativo. Los que tienen ya más de 30 se acordarán de los hermosos 80s y 90s, ¿verdad? En donde hubo un mover de alabanza y adoración que traía consigo un estilo musical también, que traía consigo un estilo de teclado. Era el Korg 01W, esa era la onda, el que rifaba en los 80s y 90s. Llegabas a una iglesia y no lo tenía y dices tú, no, aquí no está el Espíritu Santo. Ese era el teclado. Y era tanta la influencia, no solo en el teclado, en el sonido del teclado, sino en la manera de peinarse, en los lentes. Todos querían ser así como ese cantante. Todos, en cada iglesia había uno.
que se vestía igual, se peinaba igual, y aunque no ocuparan lentes, se ponían lentes, nomás para parecerse, ¿no? Pero hoy, ¿qué tal? Hoy todos quieren ser como Hillsongs, ¿no? Hoy todos quieren ser de esa onda así, media hipster, ¿no? Alabancera. No dijeron amén. Mira, cada uno de nosotros, estoy hablando de la creatividad, cada uno de nosotros tenemos una manera de hablar. Si eres de una ciudad específica, de un país, de un estado, tenemos una manera de hablar distinta. Tenemos un estilo propio. Filtrándolo por lo primero que vimos, simplemente abramos nuestra boca y expresemos alabanza al Señor, sin filtrarlo por lo que está sonando, por lo que está de moda, por lo que está en tendencia, sino desde esa experiencia con Dios, de ser hijos de Dios, de haber sido justificados por Él, simplemente abramos nuestra boca. Alabemos al Señor, cantémosle al Señor, expresémosle al Señor. Por ejemplo, hablo a los músicos. Si en tu iglesia no hay un teclado, pues ráscale a la guitarra. No, es que yo quiero ser como Julio Márquez, y Julio Márquez toca el teclado. Pero no eres Julio Márquez. Mírate en el espejo. Eres Pancho Pérez, ¿verdad? O como te llames. Y hay una guitarra, pues ráscale con la guitarra. Y eso va a hacer que la alabanza en tu congregación suene distinta a Casa de Oración Guadalajara y a Julio Márquez. ¿Por qué? Porque no hay teclado, hay guitarra. Entonces eso ya te da una, por decirlo así, una identidad a lo que tú estás cantando. Y le va a dar una identidad al tipo de canciones que compones, porque se va a ir por esa línea de los instrumentos de cuerda. Y va a ser distinto. Y está bien, está maravilloso, está excelente. Que haya diversidad, que haya variedad. Y hay que ponerle atención, por cierto, a las canciones que cantamos. Lo mencionaba Janet ayer. Canciones, estoy hablando de otros. Aquí, por ejemplo, en estas sesiones de alabanza, algunos de ustedes han compuesto algunos de los cantos que estamos compartiendo, de Casa de Oración Tyler, de San Antonio. Nos estamos juntando y estamos componiendo canciones y luego las desarreglamos, ¿verdad? Y las hacemos a nuestra identidad. Si tú te la llevas a tu iglesia, la vas a tocar con tu identidad de tu iglesia. Va a sonar distinto acá. Va a tener tu propio sello personal. Así que debemos de prestarle atención a este punto de no todo lo que escuches porque suena bonito hay que meterlo en la alabanza de tu iglesia. Porque aunque la melodía esté bien y todo esto, debemos de ver cuál es la doctrina que trae, pero ver quién la compuso. ¿Sabías que hay músicos seculares que ni cristianos son, pero que pueden poéticamente agarrarse un libro de teología y hacerte una canción teológica mejor que la que pudiéramos hacer tú o yo? Pero no sé tú, yo no quisiera cantar una canción de alguien así. No sé tú. Ahora, hablando de los cantos que cantamos de nosotros mismos, debemos de ponerle atención a estas canciones, que los elementos básicos como la melodía, como la métrica de las canciones, de la melodía, sean iguales, porque también después se deforman las canciones, ¿no? Y ya no se parece nada a la original, ya es otra, dices tú, órale, esto ya es una canción distinta. Hay que prestarle atención a esos elementos para que podamos desde ahí desarrollar nuestra identidad personal. El libro de los Salmos tiene 150 canciones, 150 alabanzas. ¿De qué te habla eso? De una frecuencia para componer canciones, para escribir para el Señor. 150. Y yo creo que se quedaron muchos más fuera. Había una frecuencia para escribir canciones. Las canciones, hermanos, definen la doctrina de quien las escribió o de quien promueve tal canción. Promueven su doctrina. Mira, no voy a ser muy específico, pero hay un movimiento doctrinal que está muy de moda, porque así es, muy de moda, que era como de viejitos. Ahorita ya los millennials, los hipsters o los jóvenes, ¿verdad? Así de ese estilo, como que se agarraron esa onda. Y un poquito entre que moda y entre que no, pero llevaron y sobreenfatizaron algunos puntos de estas doctrinas y le pusieron un trademark, le pusieron una presentación musical con arreglos muy bonitos, por cierto, voces hermosas, pero nosotros como ministros de alabanza, como parte del grupo de alabanza, directores de alabanza, somos responsables también de cuidar que la iglesia sea edificada, que la iglesia camine en una salud espiritual. ¿Por qué lo digo?
Porque escuchas la canción y está preciosa, los arreglos, la letra está bíblica, pero resulta que es de uno de estos ministerios quienes abiertamente han dicho, ya hubo un avivamiento de esta doctrina en Europa, ya hubo un avivamiento de esta doctrina en América, en habla inglesa, ahora es el tiempo de que haya un avivamiento de esta doctrina en los latinos, en Latinoamérica, y nosotros somos los portavoces de esta doctrina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para meterle esta doctrina a toda Latinoamérica. Ese es su propósito, lo hacen deliberadamente. Y tú escuchas y dices, ay, qué bonita canción, qué bonita letra, qué bonitos arreglos, cantémosla. Y ahí tienes a la hermanita, gloria a Dios, sí, está hermosa y todo. Se va a su casa, YouTube, busca la canción, la escucha. Hasta ahí, dijeras tú, está bien. Pero después se va a otra canción, a otra, y a otra, y a otra, y luego una predicación. Y, qué buena está la predicación. Y a otra, y con otro. Y ya cuando acuerda, está súper confundida doctrinalmente. Y empieza a cuestionar lo que el pastor está predicando. Hasta ahí te puede llevar, la música. Así que ahí te lo dejo de tarea. ¿Por qué digo esto? Porque nos está animando a cantarle un cántico nuevo al Señor. ¿Para qué buscar en otras fuentes si en nosotros hay la capacidad para componer canciones a nuestro Dios? Y dice la segunda parte, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Qué entendemos por esa oración? Hacedlo bien. Bueno, primero hablamos de la actitud que se debe tener para alabar al Señor. Pero aquí se está refiriendo a la aptitud. La actitud para alabar y para cantar alegremente a Dios es la misma para todos los justos, para todos los íntegros de corazón. Pero la aptitud para estar acá arriba, alabando a Dios, o dirigiendo a la iglesia para alabar a Dios, es diferente, es selectiva, es para unos cuantos. Vamos a hablar ahora de la aptitud para alabar frente a la congregación. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos, así rapidito, de hombres que la Biblia relaciona con la música. Está, por supuesto, no lo podía dejar fuera, mi tocayo David, el rey, ¿verdad? Cuando Saúl, el rey, era atormentado por un espíritu, no le trajeron una aspirina, no le trajeron Valium, o no le trajeron, no sé, un antidepresivo ni nada de eso. Dijeron, tráiganse a David. Uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Eso está en 1 Samuel 16, 18. Que sabe tocar. No dijo, pues ahí le hace, ¿no? Ahí más o menos. Que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahí está la clave de todo. Jehová está con él. Por eso es hermoso, por eso es prudente, por eso es hombre de guerra, vigoroso, valiente y sabe tocar. O sea, si te fijas, a menudo presentamos esa excusa. Es decir, no, pues es que yo no soy músico, yo ahí nomás le rasco. Tengo muchas cosas que hacer. Pues David era hombre de guerra también. Era valiente y hacía otras actividades y era bueno en las actividades que hacía. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Porque tenía un corazón íntegro, deseoso de agradar a Dios. De toda la gente que había en Israel, uno fue distinguido por saber tocar. ¿Te fijas eso? ¿Cuánta gente habría? Y de toda esa gente, este criado se acordó de uno que sabía tocar, entre otras cosas. Esa habilidad de saber tocar fue desarrollada como el resultado de tiempo invertido. Requiere tiempo. O sea, ay, qué bonito toca mi hermano el piano. Ah, sí, te aseguro que no se tomó una pastilla y ya supo tocar el piano. Le ha tomado tiempo y le ha tomado tiempo ir mejorando. Ha tenido que invertir tiempo para tocar como toca y para llegar al nivel musical en el que está. Ha tenido que renunciar a ciertas cosas para darle el tiempo y la prioridad a esa cosa, porque todos tenemos días de 24 horas, ¿verdad que sí? O alguien aquí tiene de 28, de 27. Que pase la receta, ¿no? Todos tenemos días de 24 horas y todos tenemos muchas cosas, pero si tenemos ese deseo de alabar a Dios frente a la congregación, hay que invertirle tiempo, ¿no? Y antes de subirse a querer practicar aquí y aprender aquí, hay que practicar ahí abajo. Ese es el sentido que lleva esta enseñanza. Y hay otro pasaje en 1 de Crónicas 15, 22. Está hablando de otro hombre quien también se relaciona con la música. Se llama Kenanías. Dice, y Kenanías
principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. ¿Por qué? Porque no había otro. ¿Ah? Pues ¿quién? ¿Tú, Kena? Pásale. No dice así, porque era entendido en ello. Había invertido tiempo para tener entendimiento en lo que tenía que ver con el canto. David, de quien te hablé, fue el rey más grande de Israel y quien más importancia le dio a la música en relación con el culto de Israel. Así que ya que la música era importante para David, pues debía estar bien organizada. ¿Y lo has pensado? En nuestras reuniones, y esto va para los pastores también, nuestras reuniones tienen por lo menos 40% de música. O sea, deberíamos de prestarle la importancia, debemos de hacerlo, y parte de eso es estar aquí ustedes, lo consideran importantes. Debe estar bien organizada. Si va a ocupar 40% del tiempo en nuestras reuniones, por lo menos que esté bien organizada. Se requieren personas que sean entendidas. En este caso, Kenanías era quien dirigía el canto, pero también un versículo anterior menciona a Matatías, a Elifeleú, a Micnías, a Obed-edom, a Jehiel y a Asaías, quienes dice el texto anterior que tenían arpas, instrumentos de cuerda, afinados en la octava para dirigir. O sea, está hablando de música. Y este grupo de personas tenían unas arpas que estaban afinadas en una tesitura más aguda, para que sonaran más fuerte, para que trajeran más la atención. Y ellos también eran entendidos en la música, mientras que Kenanías era entendido en la parte cantada. Entonces, te he hablado de melodía, de ritmo y de cosas a lo mejor un poquito técnicas. Y a lo mejor estás medio frustrado y dices, entonces, ¿solamente los profesionales deben de servir en la música, en la iglesia? ¿Solo los profesionales, quienes han estudiado con algún maestro renombrado y han tocado en orquestas? Si así fuera, solo habría grupos de alabanza en algunas pocas iglesias. No es así, no solamente los profesionales lo deben de hacer. Lo que la palabra nos está enseñando es que cuando expresemos gratitud y alabanza por medio de música, que sea bien hecha. Es lo que está diciendo, dentro de lo posible. ¿Por qué? Te voy a dar una razón, o varias. Dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, ¿tú crees que incluya la música y el canto? Claro, dice todo. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué la música debe ser bien hecha? Dentro de lo posible, porque es para el Señor y no para los hombres. Además, porque es un servicio a Dios. No sé de dónde sacamos que los músicos son como una élite especial. No se debe de comer en la iglesia. Y entra el músico con su pizza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, es que él es músico. Y, o sea, se ha dado eso, ¿no? Todos están escuchando la palabra y los músicos se salen. Están en la tienda de la esquina, ¿no? Comiéndose unos chetos. ¿Por qué están allá? No, es que son músicos. Y, o sea, como que se piensa, ya cuando sea músico voy a ser especial, voy a tener privilegios. Y no es así. Quienes servimos en la música, somos eso, servidores. Igual que quién, igual que los sugieres, igual que los maestros, igual que cualquier otro servidor en la iglesia. Somos servidores, solamente que servimos con música. Si tenemos en mente que somos siervos de Dios, vamos a ver la música como eso, como una forma de servir a Dios, que como todas requiere diligencia. O sea, mi identidad no es yo soy músico, yo soy director de alabanza, yo soy siervo de Dios. Así que, pastor, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿puedes enseñar a los niños? Ningún problema. ¿Por qué? Soy siervo de Dios. No es, ¿puedes enseñar a los niños? Yo soy músico. ¿Ok? Oye, ¿puedes servir como ujier? ¿Yo? Yo soy músico, o sea, por favor, ¿no me oyes cantar? Pues sí, pero necesitamos quien dé la bienvenida en la puerta, hermano, ¿podrías? Jamás, hermano, perdóname, mi talento me lo impide. Si tenemos en mente eso, mi identidad es yo soy un siervo de Dios. Puede ser la música, puede ser lo que sea, lo hago para el Señor, lo que sea. ¿Qué tal que llegas, que realmente el Señor te mueve a otro país, a otra ciudad, y en esa ciudad, en ese país,
resulta que por ley no puede haber instrumentos musicales. Y tú eres músico. ¿Tu ministerio para Dios quedó truncado? No. O sea, si el Señor te plantó allí, te movió allí, de lo que haya necesidad, en lo que se necesite, en lo que se haga falta, allí servimos, porque es parte de nuestra naturaleza nueva, ser siervos de Dios. Y como dije, todos los servicios para Dios requieren diligencia. ¿Tú qué crees? Según el diccionario práctico de la lengua española, diligencia es cuidado en la ejecución de una cosa. ¿Te imaginas un doctor operando? Ay, pues quién sabe. ¿Será? ¿Era el corazón o era el hígado? ¿No? Requiere diligencia esa profesión. Eso es diligencia, es cuidado en la ejecución de una cosa, es prontitud, es agilidad, es prisa. Una persona diligente es descrita como alguien cuidadoso, como alguien rápido, como alguien activo. Eso es alguien diligente. No el que le dices, oye, ¿ensayaste la canción? Oh, ¿cuál? Te la mandé desde el lunes, brother. Y ya estamos en el ensayo. No, pero ahí le echamos ganas. Ahí sale, ¿no? ¿Refleja eso santidad? ¿Refleja eso para quién lo estoy haciendo? ¿Refleja eso diligencia? Pregunto yo, ¿así será en su trabajo? ¿Por qué le damos o somos más diligentes con nuestro trabajo secular? Aunque para los cristianos no hay nada secular. Pero ¿por qué nuestro trabajo sí? A las 7, a las 6:30 estamos ahí. Y si te dicen, haz 5, haces 10. Y te vas hasta el último. Y cuando se trata de servir a Dios, puede ser en la música o en cualquier otra cosa, somos negligentes. Dicen, pues, le estoy haciendo un favor al pastor, ¿verdad? Le estoy haciendo un favor al hermano con rascarle ahí a la guitarra. Pues que se aguante. Esa no es la actitud. Eso revela que no somos íntegros, que no somos leales. La expresión musical de alabanza en la iglesia es un servicio para Dios. Para Dios. Y en eso diferimos nosotros de los músicos contratados para tocar en las iglesias, porque ellos no lo hacen para Dios, ellos lo hacen para ellos mismos, para recibir un cheque. O algunos no reciben un cheque, pero ¿qué tal los aplausos? ¿Qué tal las fotos? Y son artistas y todo esto, ¿no? Pero la expresión musical de alabanza bíblica en la iglesia es un servicio para Dios. Un servicio para Dios, así como la enseñanza de la Biblia es un servicio para Dios. Yo te pregunto, ¿tú esperas que quien enseña la Biblia en tu iglesia sepa cómo hacerlo? ¿Sí o no? Claro, ¿no? O esperas a alguien que se sube y diga, abra su Biblia aquí en mapas, ¿no? No sé. O bueno, no, mejor no. A ver qué nos da el Señor ahorita, ¿verdad? Por eso muchos de ustedes salieron de iglesias, porque había una negligencia en esa área de servicio, en la enseñanza. No esperamos que quienes enseñen la Biblia sean ignorantes de hacerlo. ¿Y por qué deberíamos de ver como algo normal ver a alguien sirviendo en la música cuando no sabe cómo hacerlo? Cuando tiene la cara de perdido, o sea, arrancan el grupo de alabanza y está así como que, órale. Eso no deberíamos de aceptarlo, hermanos, seamos honestos. O sea, y no lo digo porque sea mi celo como músico, sino es un celo por todo lo que he dicho anteriormente, porque es un servicio a Dios. Una persona así es negligente en la música y va a hacerlo en cualquier otro ministerio, porque es negligente en sí mismo, porque no ha valorado todavía para quién lo está haciendo. Y no te estoy hablando de ser un Beethoven, ¿verdad? No, pues, no, otra vez, no estoy hablando de ser un músico virtuoso, un Beethoven, porque para empezar la mayoría de los cantos que nosotros ejecutamos son sencillos de tocar, tienen ese propósito. El propósito no es que impresionemos a la congregación, el propósito es que la congregación pueda cantar con nosotros, y las melodías deben de ser de una manera sencilla, que todos puedan aprenderlas y cantarlas. No es una sinfonía, no es tocata y fuga, no es nada de esto. Hay personas que tienen más facilidad para unas cosas que para otras. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Hay personas quienes se les hace más fácil la música.
tocar algún instrumento o cantar. Pero siendo honestos, y esta es mi opinión personal, siendo honestos, cualquier persona que le dedique tiempo a cualquier actividad puede lograrlo. Cualquier persona. ¿Tú qué crees? Te digo, es mi opinión, pero bueno, yo veo videos en YouTube en donde está un hombre sin manos tocando la guitarra con los pies. Y digo, bueno, pues sí se puede, ¿no? Quien tiene las dos manos, yo creo que si le dedica tiempo lo puede hacer. Diligencia nos transmite constancia, diligencia nos transmite crecimiento. La vida del creyente, nuestra vida cristiana, es de constante crecimiento espiritual. A eso se le conoce como la santificación. Vamos en un camino ascendente, vamos cada día siendo más parecidos a Cristo, o así debería ser. Cuando tú volteas atrás debes de ver tu vida hace un año y decir, este año soy más santo en mis palabras, este año soy más santo en X área, pero tiene que haber una mejora en nuestra vida espiritual, es parte de nuestra vida y también es parte de nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios debe reflejar nuestro crecimiento espiritual. Debemos, si eres maestro de niños, debes de ser mejor maestro y dar una mejor clase de lo que lo hacías hace 6 meses. ¿Te has puesto a pensar en eso? Nuestra vida es de constante crecimiento, es de constante análisis. Pablo decía, imagínate, examínense ustedes mismos si están en la fe, pero también examínense si están siendo más santos cada día, en todas sus áreas, incluido el servicio a Dios. También debe de verse un crecimiento en nuestro servicio. Los que predican deben de predicar mejor. Yo espero predicar mejor que como lo hacía hace un año, y dentro de un año predicar mejor. Esa es parte de mi vida espiritual, de tu vida espiritual. Los maestros, como dije, deben de ir enseñando mejor cada vez. Los músicos y los cantores deben de ir tocando y cantando mejor, individual y grupalmente. No se vale que llegas a una iglesia y fuiste hace 6 años y regresas después y el bajista está igual de perdido que hace 6 años. Y digo, bueno, mejor digamos, no sé, el tubista, para no aludir a nadie, ¿no? El que toca la tuba. Dices tú, oye, ¿qué pasó en estos 6 años, hermano? ¿Te congelaron? ¿No? Así como estás estancado tú, ¿estará estancada la enseñanza? ¿Estará estancada otros ministerios en la iglesia? Bueno, ya no quiero ser muy rudo, ¿no? Pero debe ser este crecimiento individual y debe ser grupal también. Como grupo debemos de tocar mejor, de escuchar al otro y todos estos elementos que nos llevan a mejorar. En la parábola de los talentos, aquel quien tuvo miedo y no hizo nada con lo que se le dio, fue llamado malo y diligente. Malo y negligente. ¿Por qué fue llamado negligente? Porque le fue dado algo y no hizo nada con eso, lo enterró. Eso es negligencia, lo opuesto a diligencia. Pero a quien hizo algo con lo que se le dio, se le llamó siervo bueno y fiel. ¿Tú quieres ser un siervo bueno y fiel? ¿Quieres que el Señor te llame así? Bueno, no seas negligente, seamos diligentes. Y lo interesante en esa parábola es que a cada uno se le pidió cuentas de lo que se le dio. O sea, al que se le dio 1, no le dijo, ¿qué hiciste con los 5 que te di? No, ¿qué hiciste con el que te di? Al que se le dio 5, ¿qué hiciste con los 5? Y así. O sea, fue de acuerdo, fue proporcional lo que se demandó con lo que se dio. Y es un deleite para nosotros alabar al Señor cuando hemos ensayado. Si tú eres músico o si eres predicador, es un deleite predicar cuando estudiaste, ¿no? O sea, cuando te preparaste, cuando leíste, cuando dices, ya quiero subirme a predicar ese mensaje. O si eres músico y ya ensayaste, ya quiero tocar esa canción porque nos sale súper bien, porque la disfruto. Ya dejé a un lado el estrés, ¿verdad? Ya estoy en un punto en el que ya la estoy disfrutando. Pero cuando no hay preparación, cuando no hay ensayo, cuando no hay esta dedicación, es un dolor de cabeza, es un estrés. A veces que yo veo a hermanos con cara de la gran tribulación cuando están tocando. Porque no saben en qué tono está la canción, en mi o en fu remol o en do sorprendido bemol, o en re amolado, ¿no? Por eso el salmista añade, háganlo bien, tañendo con júbilo, sin estrés. O sea, disfrútenlo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bien.
Dice el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Después de recibir la orden de hacer bien las cosas, de hacer esto que tiene que ver con cantar, con componer, con cantarle cántico nuevo al Señor, nos da ejemplos. Y me encanta la palabra de Dios porque es así. Jesús dice que enseñaba y hacía y enseñaba. Y el Señor siempre nos dice algo y nos modela, y nos dice, así se hacen las cosas. Y fíjate lo que dice, porque recta es la palabra de Jehová. El ejemplo que nos da es su palabra, o los ejemplos son su palabra y su creación. Qué maravilla, ¿no? La palabra de Dios es inerrante, es sin error. Podemos confiar en que no hay ningún error en la palabra. Somos nosotros quienes erramos al interpretarla, pero la palabra es inerrante, no contiene error. Así que, fíjate, el Señor dice, háganlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Qué tal? Los 66 libros de la Biblia armonizan perfectamente entre sí, a pesar de que fueron escritos en periodos distintos, en periodos de tiempo distintos. Por ejemplo, el libro de Job, que fue escrito, se cree que se escribió en el 1500 antes de Cristo, y Tercera de Juan, que fue el último libro escrito, no chocan entre sí. Ni Job ni Tercera de Juan, no chocan entre sí, a pesar de que hubo miles de años de diferencia entre uno y otro. El salmista le habla a quienes están involucrados en la música. Les dice, háganlo bien. Ustedes quienes tienen el salterio, quienes tienen el arpa, quienes tienen el decacordio, háganlo bien. Así como la palabra de Dios es confiable, que se pueda confiar en ustedes. Que se pueda confiar en ustedes de que no se van a tener que, ay hermanos, paren, vamos a parar la canción, es que nos equivocamos. Otra vez, hermanos. Dices tú, ok, bueno, puede pasar una vez allá a las 500, ¿no? Pero ya cada domingo. Así como la palabra de Dios es confiable y sin error, está diciendo, ustedes toquen y canten así. Ese es su estándar. Su estándar no es Chick Corea o Jaco Pastorius o Dave Weckl o algún músico de estos, de los más virtuosos del mundo, sino su estándar no es humano, es espiritual, es la palabra de Dios. También el versículo 4 del Salmo 33 menciona que su creación fue hecha con fidelidad. Esa palabra fidelidad significa firmeza, significa honestidad, significa obligación oficial. Eso es fidelidad. Dios está obligado a hacer las cosas con rectitud, pero cuando digo obligado es porque Él mismo es recto, Él mismo es santo, Él es mismo perfecto, no puede hacer nada imperfecto. La creación nos revela, si tú lo piensas, un orden incomparable, incomparable. Dice el versículo 6 de Salmos 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué tal? Hay perfección ahí, por supuesto. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Además también nos revela que Dios no solo creó las cosas, sino que también las sustenta y lo hace fielmente. Dios fielmente sustenta su creación. Dice el versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Ahí en Génesis, en la creación, puedes ver el orden perfecto de Dios y cómo hasta el día de hoy el Señor ha sustentado su creación y lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Con esto nos comunica algo a los que tenemos que ver con arpas, decacordios o guitarras o teclados o baterías. Sean fieles en su servicio. Así como Dios es fiel y sustenta las cosas, ustedes sean fieles en su servicio. ¿Cómo? Podemos empezar, ¿qué tal con ser puntuales? Por ejemplo, ¿verdad? Si decimos ensayo a las 8, no es a las 8:30, ni es a las 8:45, porque excusas siempre va a haber, ¿no? Creo que todos nos peinamos. Bueno, voy a usar otro ejemplo. O sea, todos tenemos cosas que hacer. Si vives aquí en Houston, por ejemplo, pues todos estamos en una ciudad con mucho tráfico. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo que haces para ir al trabajo. Puntualidad es una manera de demostrar fidelidad entre nosotros, entre los siervos. Que tu pastor diga, más bien no tenga nada que decir, sepa que Panchito va a estar aquí a las 4. O sea, no está, llegará Panchito, él es el que va a abrir la iglesia. Ay, llegará Pedro, a él le toca predicar. ¿Llegará? No, hermanos, hoy no llegó Pedro, no va a haber predicación. Es que tuvo un percance, ¿no?
no sé, se le quemó el cereal, qué sé yo, le explotó la llave de los frijoles. No, o sea, se espera fidelidad y una de ellas es la puntualidad. ¿Qué tal fidelidad en nuestro servicio como músicos, aprendiendo las partes que nos tocan? Comprometerte para aprenderte lo que te toca. Si el director de alabanza te pasa una canción y te dice, mira, esta es la canción que vamos a aprender, tampoco se la vayas a pasar así como que en la mañana, ¿verdad? Ahí te va, ahorita la tocamos. No, espérate. Pero si te la da, que seas fiel en eso, en decir, ¿sabes qué? Me la voy a aprender, como me la mandó, la voy a sacar lo mejor que pueda, le voy a dedicar tiempo. Y hay muchos etcétera más que pudiera decir. Dios es fiel, pero también Dios es justo, Dios es recto y Dios es misericordioso. Dice el versículo 5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En las obras de Dios manifiesta que Él ama los actos de justicia y el juicio. Esa es la palabra mispat en hebreo. Y esta palabra juicio tiene una acepción interesante. Es una relación equitativa entre realidad y expectativa. Entonces Dios es justo, ¿no crees? Y como Dios es justo, no tiene una expectativa irreal sobre nosotros como sus siervos. Es decir, si tú tienes cierta capacidad para enseñar la Biblia, no te quieras volver el superteólogo. Con esa capacidad que tú tienes, desarróllala. No te metas a decir cosas que en realidad no entiendes, nada más porque se oye bien rimbombante, ¿no? No, es que así lo dijo quién sabe cuál teólogo y lo voy a decir. Y si te preguntan, ni sabes. Le dices, no, hermano, pues ore y el Señor le revelará. Eso es en el lado de la enseñanza. En la música también. Y en cualquier servicio. El Señor no tiene una expectativa irreal de nosotros. Si tienes poquita capacidad para tocar, con esa trabaja, desarróllala. O para enseñar, desarróllalo. Y vas a ver que desde allí vas a empezar a crecer. La segunda parte dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y con eso quiero concluir. Para que meditemos en la misericordia de Dios. Te he dado un ejemplo de Dios como creador, de Dios como sustentador, de un Dios fiel, pero qué mejor manera de concluir para hacer bien lo que hacemos que las misericordias de Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí esa palabra culto racional tiene que ver con adoración inteligente, adoración que tiene un sentido, adoración e incluido cualquier servicio, la música también, que sea lógico en todo lo que hagamos. Si compones una canción, por lo menos que rime, hermano, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Si tocas algún instrumento, pues por lo menos afínalo. Hay veces que llegas a iglesias y dices, por favor, hermano, te lo ruego, déjame afinarte tu instrumento, ¿no? Le regalas un afinador, ¿no? Mira, o 10, por favor, te lo rogamos. Hay suficientes motivos para hacerlo bien, ¿no crees? Y uno de ellos es la misericordia, o el apóstol Pablo diría, las misericordias de Dios. Si tú a lo mejor no te es suficiente la creación, la palabra, medita en las misericordias de Dios para que puedas hacerlo bien, para que eso te motive a hacer bien cualquier servicio que hagas, incluido la música. Meditar en ellas nos va a motivar a que presentemos nuestra vida, y vida tiene que ver con tiempo. Se requiere de tiempo para servir a Dios. Cuando tú dijiste sí a servir a Dios en la alabanza, automáticamente estabas diciendo, voy a llegar más temprano que todos los demás, o en cualquier otro servicio, y eso requiere de tu tiempo. Presentamos nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro tiempo, para ofrecerle al Señor un culto racional, que tenga sentido. Y adoración inteligente no excluye música bien hecha. ¿Tú qué crees? Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a concluir aquí. Y espero que esta enseñanza te haga meditar, que no sea más bien que te desanime y que digas, no, pues ya mejor olvídalo, yo nada que ver con la música, sino que te motive a meditar en Dios, en sus misericordias, en su palabra,
en su justicia, en el Dios para quien hacemos las cosas, y sea en la música o en cualquier otra cosa, puedas ser diligente, fiel, leal a tu iglesia, a tu pastor, a tu equipo, y verlo como una familia. Hay grupos de alabanza, no quiero aludir a nadie, por supuesto no es nadie de aquí, pero hay grupos de alabanza que se burlan de sus miembros. Cuando alguien se equivoca, ja, 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 bien chafa. Eso va en contra completamente de la naturaleza misma de Dios. Somos un cuerpo, somos una familia, y si alguien se equivoca, pues lo tapamos un poquito, musicalmente hablando. Vemos la manera de contribuirnos los unos a los otros para que la música sea bien hecha y refleje nuestra santidad, nuestro amor por el Señor y por sus misericordias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque hay suma información, hay tanta información en ella que nos revela que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios perfecto, que eres un Dios que ama la justicia, la lealtad, la rectitud. Y queremos, Señor, así ser santos como tú eres santo, ser fieles en toda nuestra manera de vivir, incluida la música que hacemos. Dale, Señor, a mis hermanos sabiduría, inspiración para extraer de tu palabra cantos que te adoran, cánticos que te alaben, que te exalten. Que haya, Señor, en nosotros esa convicción de agradarte y de servirte bien, hacerlo bien, como dice tu palabra. Gracias por este tiempo y también gracias por los alimentos que hemos de recibir. Gracias, Señor, por cada hermano quien ha dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, pero también para convivir unos con los otros. A ti te damos toda la gloria, Señor.